Recording is on. Bien, buenas tardes. Hoy nos toca, o vamos a hablar, o vamos a intentar hablar de lo que es la conducción eficiente. ¿No? Y vamos a hablar también de los puntos, de los puntos. Pero vamos a primero, la primera clase es conducción eficiente, ¿de acuerdo? ¿Qué es la conducción eficiente? La conducción eficiente es conducir de tal manera que intentemos ahorrar siempre combustible, ¿de acuerdo? Es decir, el contaminarlo, el gastar lo menos posible de combustible, con lo cual contaminaremos menos, ya que cuanto menos se consuma, menos contaminación medioambiental habrá. Y también con la conducción eficiente lo que se intenta lograr es reducir la contaminación de ruido, en ruido. ¿De acuerdo? Por supuesto, los gobiernos están intentando poner soluciones y restricciones a la circulación de determinados vehículos. Concretamente intentan reducir la circulación de vehículos contaminantes. ¿De acuerdo? Bien, la conducción eficiente es eso, intentar conducir para contaminar menos. Que no es lo mismo que la conducción preventiva, el otro día lo estuvimos viendo. La conducción preventiva se trata de conducir, intentando siempre evitar un posible accidente. No es lo mismo conducción preventiva que conducción eficiente, ¿de acuerdo? No es lo mismo, pero se complementan. Realizando conducción preventiva se realiza conducción eficiente y realizando conducción eficiente se realiza conducción preventiva. Bien, ¿cómo podemos llegar a ahorrar combustible o contaminar menos? Hombre, yo siempre digo lo mismo. En ciudad, en un pueblo, lo mejor es ir andando o en bici. Ir andando o en bici. Una de las dos maneras. ¿De acuerdo? Bien, por supuesto, algunas medidas para evitar la contaminación. Medidas para evitar la contaminación. ¿Qué tenemos? Pues hombre, hay que evitar las nubes de humo. Hay que evitar las nubes de humo. Sobre todo en las grandes ciudades. En las grandes ciudades hay una contaminación ambiental bastante grande. Y hay una contaminación ambiental bastante grande. No dar acelerones al vehículo. ¿De acuerdo? Cuanto más acelerones demos, mayor será la contaminación. Cualquier aceleración aumenta el consumo de combustible y además aumenta lo que es la contaminación. Acondicionar bien la carga, es decir, colocar bien la carga de nuestro vehículo. Hay formas, es decir, para algo tenemos el maletero del vehículo. ¿Qué ocurre si no cabe todo en el maletero? ¿Lo podemos llevar en la vaca? Por supuesto, pero aún hay un aumento de consumo de combustible considerable. Y siempre que haya un aumento de consumo de combustible, va a haber sin duda alguna mucho más. ¿Te has ido, Ángel? Alguien que lo ha llamado, seguro. Puede llegar a contaminar el medio ambiente. De hecho, los coches modernos traen en la parte inferior, ¿sí? Que te habías ido en un momento, te habías ido y no se te veía. ¿Se me escucha ahora? ¿Se me ve bien? Sí, ahora sí. Ha habido un ratillo que te habías ido. Vale. Pues lo vuelvo a repetir, ¿vale? Es decir, pero ha sido nada, ¿no? Un poco. Pareció 2 o 3 minutos. Sí. Vale, 2 o 3 minutos. Bien, a la hora de medidas para reducir la contaminación es lo que estábamos hablando. Creo que vamos por ahí. Evitar nubes de polvo, o de humo, perdón, nubes de humo, sobre todo en las grandes ciudades.
Una de las cosas por las que se están metiendo con los coches diésel es por el nitrógeno, por los óxidos de nitrógeno, ¿vale? Que provoca problemas respiratorios en las personas. Con lo cual, los coches diésel por eso los quieren eliminar. Realmente por eso los quieren eliminar. Hay que evitar dar acelerones. Al dar un acelerón aumenta el consumo y aumenta la contaminación. Las señales acústicas, pues solamente cuando sea estrictamente necesario. Por ejemplo, para evitar un posible accidente. Para evitar un posible accidente. La carga, pues hay que intentar condicionar de tal manera de que no pues, provoque ni perjuicio, ni ruidos, ni estorbe a nadie. ¿eh? Evitar que caigan a la calzada cualquier objeto, cualquier materia que pueda contaminar el medio ambiente. No lavar el vehículo en la vía pública está prohibido, completamente prohibido, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, no ensuciar, no abandonar, no dejar cualquier materia, cualquier objeto que pueda provocar en la vía un incendio. Las perturbaciones electromagnéticas, esto ya lo hemos visto el otro día, por encima de los límites permitidos, están prohibidos. ¿De acuerdo? Bien, los gases que salen por el tubo de escape deben ser completamente incoloros. Es decir, no deberíamos de detectar ningún color. Eso indica que el motor del vehículo en un principio funciona correctamente. Ahora, si el humo que sale por el tubo de escape tiene un color determinado, podemos presumir, podemos detectar ciertas averías que tiene el coche. Y con lo cual, cuando un motor tiene una avería es porque puede llegar a contaminar bastante. Por ejemplo, el más característico es el humo negro. Si continuamente, no de forma puntual, si de forma continua sale humo negro por el tubo de escape, indica que ese vehículo está consumiendo más combustible de la cuenta. Si consume más combustible de la cuenta, está contaminando más. Bien, una de las causas podría ser que el filtro del aire esté sucio. Una de las causas, ¿vale? Bien, hay un micrófono por ahí abierto, me parece. Bien, también puede ser que salga por el tubo de escape un humo blanco. Si es por la mañana temprano y en invierno y es durante un ratito, mientras el motor se calienta, pues bueno, no pasa nada. El problema es que el humo blanco salga de forma continua. Esté el motor frío, esté el motor caliente, da lo mismo, que esté saliendo humo, ¿no? ¿Qué problema puede haber? Que el motor esté consumiendo líquido refrigerante. Con lo cual, consumir líquido refrigerante, el combustible no se quema adecuadamente, con lo cual, por el tubo de escape, saldrá combustible sin quemar, con lo cual aumentará la contaminación. ¿Vale? También puede ser que salga por el tubo de escape un humo blanco azulado, ¿vale? O azulado. Además con un olor asqueroso a aceite quemado. Indica que ese vehículo, el motor, está consumiendo aceite. ¿Vale? ¿Qué conlleva eso? Pues que no se queme bien el combustible y que por el tubo de escape salga el combustible sin quemar, con lo cual estaremos contaminando más. Perfecto por ahora. Sí. Sí. Los coches modernos en el tubo de escape disponen de sistemas encaminados a reducir los gases contaminantes, ¿vale? Es decir, en el tubo de escape nosotros tenemos, vamos a ver aquí. ¿Vemos la pantalla del ordenador? Sí. 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 Si este es el motor, del motor sale el tubo de escape. Pues dentro del tubo de escape, en el recorrido que realiza el tubo de escape hay dos bombos, uno pequeñito y luego el otro más grande que es el silenciador. Este es el silenciador, ¿no? El silenciador, la misión que tiene es reducir el ruido de los gases que salen por el tubo de escape. ¿De acuerdo? Si no existiese el silenciador, los gases que salen por el tubo de escape harían un montón de ruido, con lo cual habría contaminación acústica. Este es el encargado, este sistema que he marcado con la flecha, ¿vale? Con el círculo, es el encargado de reducir los gases contaminantes. En un coche de gasolina, a esto se le llama catalizador.
¿vale? La misión del catalizador es reducir o intentar eliminar o cambiar, no eliminar, perdón, eliminar los gases contaminantes y cambiarlos por gases no contaminantes. ¿De acuerdo? Esa es la misión del catalizador. En los coches de gasoil o diésel, vamos a poner diésel, que son los de gasoil, diésel, ¿de acuerdo? A este objeto, a este aparato se le llama filtro de partículas. La misión es la misma que el catalizador, reducir o eliminar los gases contaminantes y hacer que salgan por el tubo de escape gases no contaminantes. ¿De acuerdo? Esa es la misión. Bien, a la hora de realizar conducción eficiente, ¿qué es lo que conseguimos? Lo primero, ahorrar combustible. En España, si no me equivoco, el diésel está a 1,20, me parece ya, a 1,20 céntimos, me parece, no lo sé, ya bastante carillo, bastante carillo. No, encima somos un país no productor de petróleo, con lo cual más caro todavía nos sale la tontería. Y si encima entramos en un conflicto, tendríamos problemas con nuestros vehículos de diésel o gasolina, ya que no nos podrían suministrar petróleo para poder transformarlo en gasoil o gasolina. Bien, disminuyen, al utilizarlo, al realizar una conducción eficiente, en teoría nosotros vamos a realizar una conducción más suave, con lo cual el desgaste de las piezas del motor va a ser menor. El motor va a ser mejor tratado y nos va a durar más. ¿De acuerdo? Aumenta la seguridad, de ahí que sea que la conducción preventiva y la conducción eficiente se complementen. Si yo conduzco de una forma eficiente, también lo hago de forma preventiva. Aumenta el confort, hacemos que las personas que vayan con nosotros vayan más seguras, más cómodas, ¿vale? Y no tengan por qué cansarse tanto cuando vamos conduciendo, ¿de acuerdo? Y disminuye el ruido. La contaminación acústica disminuye también. Bien, técnicas que podemos utilizar para ahorrar combustible. Por ejemplo, en los coches antiguos, yo me acuerdo que había una cosa que se llamaba estrangulador o starter, ¿vale? Estrangulador o starter. Es lo que conocemos como el aire. Vamos a dar al aire para poder arrancar al vehículo. Ese estrangulador o ese starter sigue existiendo en los motosierras, las desbrozadoras, ¿no? En los coches ya es automático. No tendremos ninguna tecla, ningún botón para activar eso. ¿Por qué? Porque hoy en día, tened en cuenta que un coche es un ordenador. Además de tener motor, el cabrón tiene un ordenador. ¿De acuerdo? Y él solito muchas veces nos va a facilitar las cosas. Por ejemplo, cuando le damos la llave de contacto, si el ordenador detecta que el motor está frío, pues él le calienta. ¿De acuerdo? De forma automática. Con lo cual, a la hora de arrancar un coche moderno, diésel o gasolina, no hace falta acelerar. Sí hay que pisar embrague y posiblemente el freno. El freno por seguridad y el embrague también por seguridad, pero también para mover menos piezas. ¿Vale? Para mover menos piezas. Con lo cual, a la hora de arrancar conseguiríamos que el consumo de combustible fuese menor. Bien, eso es lo primero. Luego, para calentar el motor. Porque para que un coche funcione correctamente, para que el motor funcione correctamente, tiene que hacerlo a una temperatura adecuada. Concretamente, entre 85 y 110 grados. ¿No? ¿Qué esperamos? Una vez que hemos arrancado el motor, ¿esperamos a que el motor se caliente? Va a tardar entonces una eternidad. La mejor forma de calentar un coche es circulando. Lenta y suavemente, eso sí, lenta y suavemente, pero circulando. Veremos cómo se calienta posiblemente el motor en 6 o 7 minutos, o menos incluso. Si nosotros, sin embargo, intentamos calentar el motor con este parado, tranquilamente te puedes tirar media hora y a lo mejor el motor no se ha calentado nada de nada. A lo mejor no se ha calentado nada de nada. Bien, más cositas, más cositas. Durante los primeros minutos de conducción, el motor está frío, la velocidad será moderada y el cambio de marchas no revolucionaremos
mucho el coche para poder cambiar de marcha. ¿De acuerdo? Tenemos que ir a una velocidad lenta, sostenida y sin hacer que el motor suene mucho. Bien. Generalmente, ¿cuándo realizamos el cambio de marchas? Después de un montón de años, nos hemos dado cuenta de lo siguiente, que por mucho que revoluciones un coche, no va a correr más, ¿vale? Ni va a tener más fuerza. Hay un punto en el que el coche tiene la máxima fuerza y el consumo es mucho menor, ¿vale? Es decir, si yo lo acelero más, claro que puede ser que tenga más fuerza, pero el consumo de combustible va a ser muchísimo mayor que la fuerza que puede desarrollar un coche. De ahí que nos digan, oye, ¿cada cuánto hay que cambiar las marchas o en qué número de revoluciones? Pues es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, los motores de gasolina, se recomienda que se cambie de marchas entre las 2.000 y 2.500 revoluciones por minuto. En los coches de gasolina, ¿vale? En los coches diésel es algo menor, entre las 1.500 y 2.000 revoluciones por minuto. Más todavía si se trata de un vehículo todoterreno, furgoneta, camión, vehículo mixto, ¿vale? Que muchas veces depende del vehículo, si es un turismo, un camión, una furgoneta, lo que sea. Pero es lo que nos recomienda, ¿de acuerdo? Ahora, realmente, si no tenemos cuentas revoluciones, que también tengo que decir una cosa, cuentas revoluciones también se le llama tacómetro, ¿eh? Que hay algunas preguntas que os hacen por ahí sobre el tacómetro. El tacómetro y el cuenta revoluciones es lo mismo, ¿vale? Por si acaso. Bien, pues por ejemplo, de primera a segunda. Pues de primera a segunda, atentos, se cambia incluso antes de las revoluciones que he indicado antes. ¿Vale? Es decir, en los coches de gasolina, en los coches de gasolina se cambia entre las 2.000 y 2.500, en los coches diésel entre las 1.500 y 2.000. Pues de primera a segunda no hace falta acelerar tanto el coche ni siquiera. Con acelerar menos es suficiente para poder cambiar de primera a segunda. De tal manera que de primera a segunda realmente, si aceleramos un poquito, en 5 o 6 metros, como mucho 10, ya cambiamos de primera a segunda. Yo siempre digo, y me mato mucho en decirlo en prácticas, que es preferible ir en segunda sin acelerar que en primera acelerando. ¿Por qué suelo decir esto? Suelo decir esto porque los coches modernos no tienen nada que ver con los antiguos. ¿De acuerdo? Los coches modernos no tienen nada que ver con los antiguos. Y lo podéis probar. Un coche antiguo lo dejabais de acelerar y a medida que iba avanzando él iba disminuyendo de velocidad y al final se paraba, se calaba. Eso ocurría con un coche antiguo. Con un coche moderno no. El cabrón del coche moderno, si tú no lo aceleras, él hace todo lo posible para que no se cale ese coche. Es decir, y lo podéis probar en un coche moderno. Vais en primera y dejáis de acelerar. El cabrón del coche incluso aumenta de velocidad él solo. Va él solito circulando. Mete segunda, no aceleráis nada y el coche va tranquilamente de segunda sin calarse, sin nada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay que intentar cambiar lo antes posible de marchas. De esa manera conseguiremos una conducción eficiente. Por ejemplo, de primera a segunda, acelerando un poquito y luego cambiando, ¿vale? En 6 metros, con mucho 10, es suficiente. Y el coche sigue para adelante. Hay también una cosita que tengo que decir. No es lo mismo llevar un coche moderno con un coche antiguo. Vuelvo a repetir, no tienen nada que ver. Y posiblemente al que os enseñen a conducir, a los que hayan enseñado a conducir, o hayan enseñado el modelo al sistema antiguo. Al sistema antiguo. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el sistema antiguo? ¿A qué te refieres, Ángel? Vamos a ver. Nosotros, para salir en primera marcha, por supuesto hay que acelerar un poquito el motor para ayudarle, porque está parado. Pero no hay que empezar a acelerarle cuando está el embrague pisado, sino cuando el coche está comenzando ¿a qué? A andar. Ahí es donde hay que empezar a acelerar un poquito. ¿Vale?
Y luego, yo me acuerdo, yo lo digo por cómo me enseñaron a mí, ¿no? Luego, a medida que vayas aumentando de marchas, te decían, a medida que vas soltando el embrague tienes que ir acelerando un poquito. En los coches modernos es una tontería. Es una tontería. Lo aconsejable es acelerar cuando ya hayas soltado completamente el embrague. Porque el coche ya no necesita alimento, ya se lo va suministrando el motor. ¿Vale? La forma de conducir antiguamente no tiene nada que ver con la de ahora. Nada que ver. ¿Vale? Nada que ver. Bien, de segunda a tercera, ¿cuándo cambiaríamos? Pues tranquilamente a 30 kilómetros por hora. Estamos hablando de conducción eficiente, ¿no? De conducción eficiente. De tercera a cuarta, a 40 kilómetros por hora. Y de cuarta a quinta, a 50 kilómetros por hora. Y el coche no se cala, ¿eh? No se cala el cabrón del coche. El coche sigue andando. Lentamente, pero sigue andando. Oye, pero ¿y si yo quiero respuesta? Quiero que el coche responda rápido. Pues eso no es conducción eficiente. Con lo cual, si tú metes quinta a 50 kilómetros por hora, luego no me le aprietas el acelerador para ver si responde rápido. No va a responder rápido. Va a ir poquito a poco aumentando de velocidad. ¿Vale? Que eso es completamente distinto. Bien, hay que intentar circular a la velocidad más alta que sea posible con pocas revoluciones. Con pocas revoluciones. Bien. Generalmente, ¿cuál es la velocidad en kilómetros por hora en la que un coche consume menos? Generalmente en quinta a 90. ¿De acuerdo? En quinta a 90 es la marcha donde el coche consume menos. Generalmente. ¿eh? Sin embargo, la primera y la segunda son las marchas donde más se consume. Donde más se consume. Por supuesto, si vas en quinta a 120, a 130, a 140, ahí el consumo también va a aumentar de forma considerable. ¿De acuerdo? Bien, hay que intentar evitar dar frenazos. Además, al dar un frenazo, además de estar gastando, en este caso, los frenos los estamos castigando bastante. El dar un frenazo significa que hemos acelerado más de la cuenta y de repente necesitamos moderar la velocidad de forma repentina, con lo cual habremos gastado más combustible. Al dar un frenazo también estaremos jodiendo la suspensión y la dirección y los neumáticos. Y los neumáticos. Con lo cual hay que evitar dar frenazos, también hay que evitar dar acelerones. ¿eh? Yo me acuerdo de mi padre, que el pobre, los padres son la hostia, ¿no? Son perfectos. En su mundo son perfectos, nunca les gusta tener un fallo delante de sus hijos. Y yo me acuerdo de pequeño que a mi padre se le calaba el coche y por lo visto la culpa nunca era de mi padre, era del coche. Le dijo, puta, que estaba frío. Y me le pegaba cada acelerón. Dios, que el pobrecillo tiritaba el coche, ¿no? Claro, así le han salido los coches de malos siempre. Esos acelerones no se los puede dar a un coche. ¿eh? Bien, a la hora de una detención o de modelar simplemente la velocidad, pues muchas veces haciendo las cosas con tiempo, pues lograremos reducir el consumo de combustible y encima también, ¿vale? Intentaremos desgastar lo menos posible los frenos. Es decir, si yo al llegar a un cruce antiguamente frenaba 10 metros antes para poder detenerme, pues hombre, levanta el pie del acelerador 25 metros antes y posiblemente solo tengas que frenar justamente 2 metros antes de llegar al cruce. Con lo cual el consumo será menor, ¿vale? Y el desgaste de los frenos también será menor. Bien, reducir la marcha lo más tarde posible, esto también, ¿de acuerdo? Y si vamos a tener una inmovilización superior al minuto, minuto y medio, superior, asegurado bien, pues lo lógico es que incluso paremos el motor. ¿Vale? Coño, y esto no va a hacer que cuando arranquemos el motor este consuma más. Si el motor está ya caliente, no. ¿De acuerdo? Por supuesto, si la inmovilización va a ser por un semáforo, no me jodáis. Un semáforo que va a estar como mucho. Un minuto. O algo más. No hace falta parar el coche ahí. Ahora, hay congestión de tráfico. Hay congestión de tráfico. Lo normal es que te detenga. ¿Vale? Que te detenga. Perfecto. Hay otros factores que influyen en el consumo de combustible. Por ejemplo, la altura de un vehículo. No es lo mismo, es curioso, no es lo mismo un vehículo que mide 1 metro de altura que un vehículo que mide 2 metros de altura.
¿Mm? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo a mi vehículo, que ya con la altura que tiene consumo de combustible, si encima le aumento más de altura, por ejemplo con la colocación de la vaca o del equipaje encima del techo de la vaca, pues el consumo sin duda alguna va a ser mucho mayor. ¿De acuerdo? El simple hecho de colocar la vaca, aunque no llevemos ningún portaequipajes, hace que aumente considerablemente el consumo. ¿Mm? ¿Por qué? Por la resistencia al avance. No es lo mismo, yo creo que no es lo mismo tirarse al agua de cabeza y con los brazos así de punta que tirarse de barriga. ¿No? Me cago en día que te pones todo el frontal cojonudo. Pues el coche le pasa lo mismo. No es lo mismo que el coche vaya así que vaya con un parapeto así. Ahí el consumo va a ser mayor, le va a costar más avanzar, con lo cual el consumo va a ser mucho mayor. ¿De acuerdo? No colocarles cosas tontas. Es decir, si un coche de calle no lleva alerón, será por algo. ¿Vale? Y que a mí hay algunos flipados por ahí que ya, joder. Si mi coche no lleva bajos, la parte delantera será por algo. El alerón y los bajos en la parte delantera vienen muy bien cuando el coche que llevamos pues, llega a alcanzar los 200, 300 kilómetros por hora. Nosotros, eso es una tontería, pero vamos, una tontería grande. Más cositas. El llevar las ventanillas bajadas sin necesidad, pues aumenta el consumo de combustible. Poquito, pero aumenta un 2%. 2 litros cada 100 kilómetros. Parece una tontería, pero hostia, son 2 euros y pico. Son 2 euros. El arrastrar un remolque, una caravana, también aumenta el consumo de combustible. ¿De acuerdo? Por supuesto, hay algunos que ponen deflectores. Deflector es una pantalla en la parte de arriba del techo, sobre todo los camioneros, para que el consumo sea menor y la resistencia al avance sea menor. ¿De acuerdo? Los sistemas del coche, mantenerlos en perfecto estado, el de lubricación, de refrigeración, la presión de los neumáticos. ¿De acuerdo? La presión de los neumáticos. El filtro de aire, en perfecto estado. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde se consume más combustible? ¿Dentro del pueblo o fuera del pueblo? Las mediciones, las hacemos cada 100 kilómetros. Es decir, a nosotros cuando nos dan unos datos de consumo nos dicen, estos datos cada 100 kilómetros. ¿Dónde consume más un coche? ¿100 kilómetros recorridos dentro del pueblo o 100 kilómetros recorridos fuera del pueblo? Pues dentro del pueblo el coche consume mucho más que fuera del pueblo. ¿Por qué? Continuos frenazos, continuas aceleraciones, continuos cambios de marchas. Encima circulamos en las marchas que más consumen. Primera, segunda. Me cago en la leche. Ahí el consumo es mucho mayor, ¿no? Por eso yo aconsejo que dentro de los pueblos, por favor, aunque saquéis el carnet, que andéis en bici o andando. Que hacer deporte nunca viene nada. Por supuesto, es lo aconsejable lo aconsejable realmente es no utilizar el coche para trayectos cortos. No es que coge el coche hasta para comprar el pan. Me cago en 10. Tiene cojones, ¿no? Planificar la ruta y elegir siempre la ruta más segura. Porque entre la seguridad y la conducción eficiente se antepone la seguridad. Eso tenerlo claro. Es decir, si hay que consumir más combustible para hacerlo con más seguridad, perfecto. Nunca te pongáis la conducción eficiente a la seguridad. Intentar siempre coger un itinerario seguro en el que la conducción eficiente sea posible, ¿no? Que se puedan compatibilizar. Evitar las horas punta. Por ejemplo, en Navalmoral es un asco conducir a partir de las 7 de la tarde, que es cuando sale todo el mundo de trabajar. ¿De acuerdo? Por la mañana temprano a las 8. Y por supuesto, dentro de las ciudades intentar buscar el transporte público como vía alternativa. Bien, hay otros factores que pueden hacer aumentar el consumo de combustible, por ejemplo, el aire acondicionado. El simple hecho de usar el aire acondicionado ya está consumiendo más el vehículo. Pero si encima lo utilizamos a una temperatura inadecuada, hacemos que el consumo sea todavía mayor. ¿De acuerdo? Yo creo que ya os he dicho que la temperatura adecuada dentro del habitáculo está generalmente en unos 23 grados.
La gente, sin embargo, el aire acondicionado en verano le pone a tope. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace eso? Que el consumo de combustible aumenta de forma considerable. Aumenta de forma considerable. Si encima al uso del aire acondicionado, encima le bajamos las ventanillas, pues ya el cachondeo ya padre, ¿no? Y si encima ponemos una música así, yo qué sé, estas que se llevan ahora, ya no estoy puesto en música, tenía que traer a mi hijo para. ¿No? Pero bueno, ¿no? Bien. Por supuesto, la carga, las personas que llevemos en el vehículo perfectamente colocadas, ¿vale? En sitio correcto. En sitio correcto. Ahora, ¿cuál sería una medida de ahorro equivocada? Incluso puede llegar a ser peligroso. Por ejemplo, las personas que bajan una pendiente, una cuesta abajo, en punto muerto. Dios, qué ganas de morir tiene. Tienen unas ganas de morir porque puede ser que cuando quieran frenar los frenos no respondan como es debido, por la velocidad que ha adquirido ese vehículo. Tener en cuenta que hay algunas veces, bueno, algunas veces no, que hablaremos de los frenos, hablaremos, creo que toca uno de estos días. El freno de servicio, el freno de socorro, el freno de mano, yo creo que estuvimos hablando aquí atrás que todos los coches tienen 3 clases de freno. Hay que añadir, que creo que Juan Carlos dijo uno, el freno motor, que no, el motor realmente es un freno. Si es que el motor te ayuda a reducir. Teniendo una marcha metida, siempre te va a, siempre ese motor teniendo una marcha metida no te va a dejar aumentar más velocidad de lo que es debido. ¿De acuerdo? Siempre va a intentar retener el coche. Sin embargo, nosotros al tener punto muerto, el coche va a ir a lo loco. Ir a lo loco. Y mirad cómo son los coches modernos, que los coches modernos, que no tiene nada que ver un coche moderno con un coche antiguo. Los coches modernos, si tú vas en punto muerto significa sin ninguna marcha metida o con el embrague pisado, ¿vale? Aunque tengamos alguna marcha metida, ¿de acuerdo? Ese es el punto muerto. Va a consumir, el coche va a consumir, ¿vale? Porque, claro, ese coche va a estar siempre al ralentí. ¿Qué es el ralentí? El ralentí es un sistema que yo creo que la forma de explicarle es el siguiente. ¿Cuántos de vosotros no habréis visto lo que yo voy a decir ahora? Gente que ha arrancado el coche, se ha bajado del coche y el coche seguía en marcha. ¿No? Que joder, si nadie le está acelerando, ¿cómo el coche sigue en marcha? ¿Quién hace eso? Pues eso lo hace el ralentí. El ralentí, claro, está alimentando al motor, le está echando combustible, con lo cual el coche va a consumir entre 0,5 y 0,7 litros a los 100 teóricamente, a los 100 kilómetros. Es decir, va a estar consumiendo combustible porque ese motor tiene que seguir en marcha. ¿De acuerdo? Ahora, una marcha metida. Marcha metida. Sin acelerar. Marcha metida sin acelerar. Y el número de revoluciones, esto es muy importante, que se encuentre entre las 2000 y 1000 revoluciones por minuto. ¿Vale? Que sepáis que el consumo es 0. ¿De acuerdo? Los coches modernos, vuelvo a repetir, que son ordenadores. Y el consumo es 0. ¿Y por qué? Porque el sistema, el ordenador de a bordo, detecta que para que ese coche ande no hace falta añadirle gasolina. Por ejemplo, en una cuesta abajo, realmente, ¿quién es el que empuja el coche? ¿El motor o las ruedas? Las ruedas. Pues el sistema lo detecta, ¿vale? El sistema lo detecta y deja de inyectar combustible al motor. Pero atentos, siempre que se encuentre entre las 2000 y 1000. Coño, ¿y qué pasa si sube de las 2000? Pues que el ordenador de a bordo del coche cree que le estás acelerando, con lo cual comienza a aumentar el consumo de combustible, de que quieres adquirir más velocidad.
¿vale? Oye, ¿y si se pone por debajo de 1000? Pues para evitar que se te caiga el coche, el ordenador le manda al motor que empiece a inyectar combustible, ¿vale? Tiene que estar entre este intervalo de revoluciones. ¿De acuerdo? ¿Algún problema por ahí? Ángel, Dime. y entonces una puesta abajo, ¿con qué marcha se bajaría? ¿Con la primera puede ser? Hombre, depende de la carretera. Yo no te puedo decir en qué marcha concretamente, porque yo, por ejemplo, las cuestas del Osar las bajo en cuarta sin acelerar, Sandra. Claro, no es lo mismo la cuesta en una carretera que la cuesta en una calle de un pueblo. ¿Entiendes o no entiendes, Sandra? Sí, Intentaremos bajarla en una marcha en la que no tengamos que estar frenando todo el tiempo, pero que tampoco tengamos que estar acelerando. ¿Entiendes? vale. Tenemos que intentar averiguar en cada momento la marcha que debemos llevar, ¿no? Luego los hay que a la hora de pasar las revisiones pues no se gastan dinero. Oye, el fabricante me indica que le tengo que cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros, pero yo soy muy chulo y le cambio cada 20.000. Pues bueno, huevos. Anda que quieres todo mi coche. Sin embargo, le pongo un alerón o me compro un radio CD con pantalla táctil, me cago en todo lo que se me niegue. Por supuesto, parar el motor en inmovilizaciones momentáneas, pues es una gilipollez. Es una gilipollez. Sí, sí. Yo eso lo odio. Yo, por ejemplo, que es de lo que vamos a hablar ahora, hay sistemas en el coche encaminados a contaminar menos, con lo cual se paran ellos solos. Uno de ellos es el sistema Start-Stop. El sistema Start-Stop, que yo le odio. Se puede desconectar, ¿vale? Pero claro, hay que pensar que, que el sistema Start-Stop te para el coche cuando tú, que es por culpa nuestra realmente que se active cuando realmente no queremos. Cuando tú pisas embrague y freno, el coche no se para, ¿vale? Se para cuando tú coges y pones la palanca en punto muerto, ¿de acuerdo? Ahí ya es cuando el coche ya se para. Si tú, sin embargo, queda la marcha metida y el embrague pisado, el coche no se va a parar, ¿vale? No se para. Se para el sistema de Start-Stop, la misión que tiene es reducir los gases contaminantes, ¿no? Es decir, en detenciones, pararte el motor. Pero claro, hay situaciones en las que a ti no te conviene, ¿de acuerdo? Claro, hay conductores que en un cruce, pues mientras esperan, pasan dos coches, que a lo mejor solo son dos coches, son 30 segundos, pues coge el tiempo y pone punto muerto. Entonces, ¿qué hace el sistema de Start-Stop? Para el coche. Sin embargo, si tú dejas la marcha metida, por supuesto, en el embrague pisado, el coche no se para. Claro. Muchas veces por culpa nuestra. A mí el sistema Start-Stop no me gusta, perdón, si a lo mejor me estoy echando tierra encima de los coches diésel. ¿Por qué? Muy sencillo, porque hay una pieza llamada turbo que funciona a muy altas revoluciones. Y esa pieza, pues, está engrasada. Está engrasada. Nos recomiendan en los coches con turbo, y los coches de gasolina ya también, los de 3 cilindros llevan turbo. Pues todo coche que lleve turbo nos recomienda que antes de parar el motor esperemos unos segundos. ¿Por qué? Porque ese turbo funciona a unas altísimas revoluciones, unas altísimas vueltas. Y claro, si nosotros le paramos de repente el motor, entonces no hay aceite que lubrique al turbo y con el paso del tiempo esa pieza se nos va a joder. Es una pieza que vale tranquilamente 1.500 euros. Tranquilamente. 1.500, 2.000 euros. Tranquilamente. Claro, con el sistema Start-Stop, ¿qué es lo que podemos llegar a joder? Con el paso del tiempo. No el primer día ni el segundo día, pero a lo mejor con 5, 6 o 7 años o 10 años te aparecen problemas en el turbo. Y es por la tontería esa, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Posiblemente no debería estar hablando de esto. Pero bueno, así funciona el sistema Start-Stop. Vamos, ya lo he dicho, es decir, funciona realmente cuando yo cojo y embrague y pongo punto muerto. Si yo cojo y no pongo punto muerto, el coche no se para.
¿Eh? No. Tú pisas freno y embrague. Vosotros pisáis freno y embrague. Y la marcha no la sacáis, sino que la quedáis. O cambiáis de segunda a primera, ¿vale? Y ahí el coche no se para. Ahora, sin embargo, tú te paras en un stop. Ibas en segundo, te has parado. Le pones en punto muerto y el coche se para. Claro, está actuando el sistema start stop. Porque interpreta, al quedarle en punto muerto, interpreta que te vas a quedar tiempo detenido. Tiempo detenido. Claro, si tú crees que te vas a quedar tiempo detenido, por supuesto, freno, embrague y unos segundos después, para que se active el start stop, le pones en punto muerto. Pero digo yo, ¿eso pasará más? ¿Eh? No. Eso es algo que nosotros tenemos un error metido en la cabeza. No consume más, no. Al estar ya el motor con la temperatura idónea, el menor consumo. Ya no. El coche cuando más consume es cuando está frío. Cuando está frío. ¿Vale? Cuando la primera hora de la mañana ahí es cuando más consume. Ese es el error que nos tenían metido en la cabeza. Es decir, es que no tienen, vuelvo a repetir que no tiene nada que ver los coches modernos con los coches antiguos. No tienen nada que ver. De hecho, mira, yo sé una forma muy sencilla de saber si un coche parándole consume más o menos. El Suzuki que tengo ahí, con el que os quiero llevar esta tarde. Hoy, por ejemplo, esta tarde, cuando lo he ido a arrancar, me ha tardado unos segundos sin arrancar. Entonces ahí el consumo, ¿qué? Ha aumentado. ¿Por qué? Porque el motor está frío. ¿Vale? Ahora, claro, he ido a por Juan Carlos, he vuelto, ¿vale? Le he parado. Si yo no voy a poner a los 5 minutos, voy a poner a los 2 minutos. Le arranco, el coche va a tardar lo mismo en arrancar. Tarda menos. ¿Por qué? Porque el motor ya está caliente. Claro, el motor ya está caliente y ya no necesita tanta gasolina para arrancar el coche. ¿De acuerdo? Si yo, sin embargo, le dejo en marcha, ese coche está consumiendo ralentí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Vale? Es un error que nos tenían ahí puesto de que no, es que pararle. Y hay algunas veces que me dicen, no, es que se me jode el motor de arranque. Mirad, yo pongo como ejemplo el coche de autoescuela. El coche de autoescuela. Bueno, hay algunos padres que se ponen encendidos. ¿Me va a joder la batería o el motor de arranque? Vamos a ver, yo pongo como ejemplo el coche de autoescuela. ¿Cuántas veces no se nos calan en los coches de autoescuela dando práctica al alumno? ¿Cuántas veces? Todavía no he tenido ninguno que se le joda ni la puesta en marcha, ni el motor de arranque, ni la batería por ese motivo. Y las veces que se ha calado, ¿eh? Ahora el turbo ya es otra cosa. Perfecto. Es decir, el sistema de start-stop viene muy bien, pero cuando va a ser una detención prolongada. La picardía está en esa, es decir, si yo veo, por ejemplo, que va a ser nada, es decir, semáforo en rojo, ¿no? He llegado en segunda, me detengo. Y va a ser nada, de verdad, va a ser 1 minuto o nada. Embrague pisado, ¿vale? Y marcha metida, o bien o la primera y lo que sea, embrague y freno y marcha metida. Oye, que resulta que hay congestión de tráfico y a lo mejor me tengo que tirar 5 minutos aquí y luego andamos otro poquito. Pues vale, primero freno, embrague, dejo la marcha metida si tiene turbo y luego después de unos segundos le pongo un punto muerto, suelto embrague y el coche se para. Porque así es punto muerto y soltar embrague. Y el coche, plom, se para. Hombre, los modernos ya calculan hasta la temperatura del motor. Sí, el SEAT lo hace, es decir, para mañana temprano, si yo pongo freno, embrague y le pongo un punto muerto, mientras el motor está frío, el coche no se para. ¿Vale? El motor no se, hasta que no adquiere la temperatura adecuada, el coche no se para. Porque entiende que son ordenadores, entiende que claro, a la hora de arrancar consumiría más que si se para. Que si se para. Y luego está el modo eco. El modo eco, pues sinceramente está ahora de moda
en aspiradoras, en lavadoras. Sí, bueno, Realmente te limita el coche. Para que me entendáis, te limita el coche. Es decir, no te deja, por ejemplo, poner el aire acondicionado a la temperatura que tú quieres. Por ejemplo, oye, yo no quiero 15 grados. No, no, no. De 18 grados no baja y punto. No te permite, por mucho que tú pegues un acelerón, el coche no sube, no reacciona, no sube cuenta de revoluciones, ¿vale? Ese es el sistema eco, que viene muy bien, realmente viene muy bien en las ciudades. Porque, ¿de qué te sirve pegar un acelerón en una ciudad? Si llegamos de tarde, no hay huevo a hacer nada. ¿Vale? En una ciudad no te sirve de nada pegar un acelerón, ¿no? Entonces, lo que hace el modo eco es, hombre, ¿y qué más te da estar a 18 grados que, no, hombre, joder, 15 grados es ya un poquito exagerado, ¿no? Pues el modo eco, ¿vale? Lo que hace es eso, limitarte, es una limitación. De hecho, vosotros probar, yo tengo una aspiradora que tiene eco y eso, macho, le quitas el eco, aspira eso ahora. Le pones el modo eco y eso me cago en 10 partes que te da. Pero bueno, lo hemos entendido, ¿no? ¿Me estáis escuchando en casa? Sí, sí. Sí, Vale, vale. Luego, Sí, Ángel, sí. vale. Luego, además, se han impuesto en los últimos años unos distintivos medioambientales, ¿no? Para ver lo que llega a contaminar nuestros vehículos. Esto es bastante importante, estos distintivos son bastante importantes en ciudades. ¿Mm? Es obligatorio en ciertas ciudades para indicar lo que puede llegar a contaminar tu coche. ¿Eh? Son estas cuatro pegatinas. ¿Quieren incluir alguna más ya pronto? Yo no tengo un problema, ¿vale? Yo no sé. Cero emisiones es, por poneros un ejemplo, ¿vale? Un coche completamente eléctrico. ¿De acuerdo? Claro, un coche eléctrico, en teoría, no contamina. En teoría, porque a saber de dónde ha venido la energía eléctrica, ¿vale? Es decir, se ha venido de una nuclear, se ha venido de una térmica, bueno. Cero emisiones, coche eléctrico. El coche eco, generalmente son los híbridos. O los vehículos que funcionan por gas. ¿De acuerdo? Por gas. Ahí va. Una cerilla. Perfecto. Por gas. Por supuesto, dentro del cero también están los que funcionan por hidrógeno, me parece. Y luego, COB es gasoil o gasolina, gasoil y gasolina, pero depende del año de fabricación. ¿De acuerdo? Depende del año de fabricación. Sí. Por ejemplo, los más antiguos llevan esta y los más modernos llevan esta. Son para gasoil o gasolina, pero depende del año de fabricación. A partir de la amarilla. ¿Eh? A partir de la amarilla. Pues creo, espero no equivocarme, la amarilla son para vehículos diésel o gasolina de antes del 2006. 2006, creo. No creo, ¿eh? Yo por lo menos podría. ¿De acuerdo? Claro, ¿y esto qué ocurre? Que en ciertas ciudades es obligatorio poner ese distintivo. Y si dicen que ese día no pueden entrar los B y C, pues no puede entrar ningún B ni ningún C. Solamente podrán entrar los eco o los cero emisiones. De hecho, a estos dos, el llevar un vehículo cero emisiones o eco, les permiten, aunque solo vaya el conductor, que es curioso, aunque solo vaya el conductor, les permiten circular por un carril bajo. ¿Vale? Y no hace falta que lo ponga en ningún panel ni nada de nada. En cuanto esos coches sean cero emisiones o eco, le permiten entrar por un carril bajo. Sin embargo, a estos se les permitiría, pero siempre que lo pusiesen en el panel. Si hay un panel, cuando hay un carril bajo, ya explicaré lo que es, ¿vale? Pues pone una serie de instrucciones en el panel luminoso. Por ejemplo, mínimo 2 personas, que también puedan entrar los autobuses, y a lo mejor pone vehículos distintivos medioambiental C. Pues ese día pueden entrar los vehículos con distintivo medioambiental C, ¿vale? Aunque solo vaya el conductor. Pero sin embargo, estos no hace falta que pongan nada en este cartel. No hace falta que pongan.
puede entrar cuando quiera. ¿Vale? ¿Lo vamos entendiendo? Sí. Vamos, ya miraré esta noche, si queréis mirarlo vosotros. Creo que me puedo equivocar, ¿eh? Creo que me puedo equivocar. Tengo la duda por eso. ¿Vale? Creo que me puedo equivocar. Pero yo lo que sí sé es por el año de fabricación. ¿Eh? De tal año anterior a tal año la B y después de tal año la C. ¿De acuerdo? Sí, sí. Pero yo ahí ya... esto, ¿no es? Esto sería una etiqueta. Esto sería una etiqueta. Mirad, un código de barras, número de etiqueta y código de barras, un código QR, ¿eh? Es curioso, es decir, esto un agente de tráfico lo puede averiguar enseguida, ¿eh? Un código QR en el que viene el año de matriculación, marca, modelo, combustible, categoría y autonomía, tal. Todo, macho, lo dice todo. ¿De acuerdo? Porque todo este distintivo medioambiental lo pedirás a través de correos. Sí. Y correos, claro, te pide el número de matrícula de tu vehículo. Con lo cual los datos técnicos vendrán en este código QR. Porque es tráfico quien facilita a correos, ¿de acuerdo? Este distintivo. Perfecto. Viene el número de matrícula, ¿de acuerdo? Viene el tipo de combustible que utiliza, el logotipo de la DGT, ¿de acuerdo? No está guapo. Sí, es la leche. Perfecto, ¿no? Sí, perfecto. Y luego tenemos los vehículos car sharing, que lo tenéis en el libro, una pegatina, no sé si sí, es azul, es parecida a la de cero emisiones, que son vehículos compartidos. Eso se utiliza mucho en ciudades. Tienes una aplicación, pagas un tanto de dinero, el coche ya lo puedes abrir, ya lo puedes arrancar, ¿vale? Y te puedes desplazar del sur de Madrid al norte de Madrid. Allí le dejas, se acabó, y puede venir otra persona con la misma aplicación, abre ese coche, pam, y se desplaza. Esos son los vehículos car sharing, ¿de acuerdo? También muy de moda últimamente. Perfecto. Pues esto es lo que nos ha dado tiempo a dar. ¿Vale? Mañana hablaremos de los puntos. ¿Vale? Muy bien, Ángel. No, a mí... Venga. Venga, gracias.